La prevención de infecciones de transmisión sexual en España está fallando y los más jóvenes son los que más sufren las consecuencias. Un estudio realizado por investigadores del Hospital de Basurto, en Bilbao, revela que los adolescentes de 14 a 18 años presentan elevadas prevalencias de infecciones de transmisión sexual, especialmente las mujeres. Además, usan menos el preservativo que los adultos y acuden con menor frecuencia a los servicios sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha presentado recientemente su nueva campaña para prevenir precisamente las ITS. Bajo el título Yo soy del sexo seguro, la campaña apela al autocuidado y la responsabilidad individual en la salud sexual de los más jóvenes. El objetivo es conseguir que en 2030 el VIH y las ITS dejen de ser un problema de salud pública. Hoy en Plaza al Día aumentan las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué está fallando? Para conocer precisamente los datos, esas conclusiones del estudio realizado por investigadores del Hospital de Basurto, en Bilbao, saludamos a la doctora Joana de Miguel, es doctora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de este Hospital de Basurto. Doctora, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio que han realizado desde el año 2014, si no me equivoco? Sí, efectivamente. Bueno, pues las conclusiones serían un poco, ¿no?, que pues los adolescentes presentan una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual entre los pacientes que vienen a nuestra unidad, ¿no? Que, bueno, pues los datos describen solo la punta del iceberg de lo que podría ser esta epidemia, ¿no? Pues efectivamente deberíamos de prestar especial atención a las mujeres, puesto que hemos visto que presentan una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual y, bueno, pues ellas podrían presentar complicaciones a futuro. Que desde luego es necesaria una educación sexual y desarrollar pues programas educativos sexuales integrales e inclusivos en las escuelas. Y lo que nos parece imprescindible sería pues que los jóvenes de cada comunidad pues conozcan las unidades o los recursos en salud para así poder conseguir un acceso más rápido a las consultas especializadas y beneficiarse pues del diagnóstico y tratamiento precoces, ¿no? Según este estudio, doctora, que lógicamente lo habéis realizado desde el Hospital de Basurto, ¿cuáles son esas infecciones, esas enfermedades que más afectan en este caso a los adolescentes? Bueno, nosotros realmente hemos hecho el estudio en relación a las infecciones de transmisión sexual bacterianas, ¿no?, que son curables, ¿no? Entonces, en este sentido, hemos estudiado la prevalencia de la infección gonocócica, de la clamidia y de la sífilis. No hemos revisado otras como pueden ser la hepatitis C o el VIH, ¿no?, que, bueno, al final el tener estas infecciones también pues puede favorecer sobre todo, ¿no?, aumenta el riesgo de adquirir la infección por el menos de la inmunodeficiencia humana. Pero en nuestro estudio solo nos hemos centrado en las infecciones bacterianas, ¿no? En este sentido, sí que nos ha salido que la infección gonocócica en los adolescentes sería de un 15,5% frente a un 10% en los mayores de 19 años. Y en cuanto a la infección por clamidia, sería un 25% de los adolescentes frente a un 14,2% de los mayores de 19 años. Sin embargo, la sífilis infecciosa sí que es más prevalente en los mayores de 19 años, un 3,3% frente a un 2% en los adolescentes. Sin embargo, al estratificarlo por sexo, también sale que las mujeres adolescentes tienen mayor prevalencia, ¿no? Incluso la gonococia y la clamidia también, al estratificarlo por sexo, ¿no?, vemos que las mujeres adolescentes son las que mayores prevalencias tienen de infecciones de estas infecciones. Es por eso que nos preocupan especialmente, ¿no? No sé si, como comentaba usted también hace unos instantes, la falta un poco de información o quizás también la vergüenza, ¿no?, acudir a los hospitales o a tu centro de salud cuando eres joven y crees que puedes padecer un tipo de infección de transmisión sexual. Eso también frena, ¿no?, que se ataje antes la enfermedad, que se pueda tratar de manera más rápida y eso también hace que se transmita también de manera más rápida, ¿no? Efectivamente, sí que creemos que esa es una de las causas, ¿no? Pues la estigma relacionado a la vergüenza asociada a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pues que puede ser una causa de
para disuadir que los adolescentes pues vengan a buscar información o al diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y no debemos de olvidar que estas infecciones al final, bueno, pues casi hasta en un 50% de las ocasiones pues las podemos portar siendo asintomáticos, ¿no? Uno piensa que no puede tener nada, pero pues podemos ser portadores de una infección y así pues transmitirlo. Por eso es importante, ¿no?, que vengan a mirarse y que lo conozcan y así pues también estos avisen a sus contactos y así disminuir la prevalencia, ¿no? Y también pues uno cuidar de su salud sexual de la misma forma que cuida otros aspectos de su salud, ¿no? Otra de las causas que también puede ser pues una barrera, ¿no?, digamos, para el acceso, puede ser el miedo a la falta de confidencialidad, ¿no? Pues que al final para los adolescentes esto es muy importante y yo creo que es algo que sí que debemos recalcar, que estas consultas hay que garantizar la confidencialidad y el respeto en estas consultas y que por supuesto que lo es así y que al final lo que tenemos que hacer es animar a que todo el mundo, pero especialmente los adolescentes que vengan a nuestras consultas, ¿no? Pues Joana de Miguel, recordamos, doctora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Basurto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Para hablar de esta cuestión, saludamos ya a Jordi Casabona. Es epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hemos conocido esos datos de este estudio del Hospital de Basurto. ¿Cuáles son las causas, doctor, de ese aumento de enfermedades de transmisión sexual? Bueno, las causas son múltiples, ¿no? Como muchas veces en medicina. En este caso, yo creo que las ITS, las infecciones de transmisión sexual, son la patología que mejor refleja los cambios sociales que ocurren en la sociedad. Pasó muchas veces en el pasado con el SIDA, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda, con los antibióticos, con los anticonceptivos orales y, por tanto, ahora este aumento tan espectacular que hay en los jóvenes, pero también en otros sectores de la población, refleja estos cambios, ¿no? Básicamente son un cambio en la moral hegemónica sobre el tipo de relaciones sexuales, de forma que entendemos que son mucho más se han liberado de encajes que había hasta ahora, las relaciones entre hombres que tienen relaciones con hombres, las relaciones de edades más jóvenes, las relaciones múltiples al mismo tiempo, ¿no? Ha cambiado el tipo de relaciones sexuales, por un lado. Y por otro hay herramientas como las redes sociales que facilitan mucho que haya más relaciones con personas desconocidas que coincidan al mismo tiempo, lo cual desde una perspectiva epidemiológica tiene un impacto muy importante en la incidencia de la infección. Y finalmente, otra cosa que ha pasado es que lentamente se ha ido desprestigiando el uso del preservativo. Así que cuando apareció el SIDA por el miedo a contraer esta infección, que tenía un pronóstico grave al principio, se promovió muchísimo el uso del preservativo y fue una cosa positiva. En los últimos años ha sido al revés, ¿no? La aparición, por un lado, de la anticoncepción de emergencia, por otro, el PrEP para prevenir el VIH, ha ido haciendo el preservativo menos relevante y menos bien recibido socialmente. Queríamos hablar de esta cuestión porque, como hemos dicho anteriormente y hemos conocido esos datos de ese estudio del Hospital de Basurto que han realizado entre los años 2014 y 2023, pues da unos datos reveladores y preocupantes. Entre las infecciones más comunes está la gonorrea, también la clamidia. ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes entre adolescentes, sobre todo? Sí, los datos de Basurto son importantes porque significan una alerta. Es posible que estas prevalencias, que son muy altas, no se distribuyan homogéneamente y se puedan extrapolar al conjunto de la población joven, evidentemente, pero evidencia que hay unos grupos de la población joven con unas incidencias muy altas, ¿no? Y las más frecuentes son las de siempre, las bacterianas, ¿no? La clamidia, en primer lugar. Si descontamos el papiloma, que también es muy frecuente, pero para el que ya hay una vacuna y por tanto la problemática ha cambiado radicalmente, y la gonorrea, ¿no? Y después sigue la sífilis, que seguramente de las tres es la más grave, pero es la menos frecuente y está aún muy focalizada en algunos grupos de la población, como por ejemplo
los hombres que tienen relaciones con otros hombres. Por tanto, estas son las más importantes. Es relevante recordar que son enfermedades que se pueden curar muy fácilmente con antibióticos relativamente baratos. Hasta ahora no tenemos problemas de resistencias, aunque es un tema a tener en cuenta, y por tanto el diagnóstico precoz y el tratamiento precoces son muy importantes. Claro, porque si no se tratan debidamente, aunque como nos dice se pueden tratar con un antibiótico de manera sencilla, pero si los jóvenes o las personas infectadas lo pasan por alto y no acuden al médico, ¿tendría consecuencias? ¿Pueden tener consecuencias a largo plazo? Sí, o sea, una infección no tratada tiene consecuencias para la persona que la sufre, porque evidentemente tenga síntomas o no tenga síntomas, hay unos cambios anatomopatológicos que pueden tener consecuencias a medio o largo plazo, como por ejemplo la infertilidad en chicas jóvenes, y también tienen consecuencias a nivel de la comunidad, porque esto quiere decir que hay una persona con una infección que no lo sabe y que por tanto está transmitiéndolo a otros, ¿no? Por tanto, el diagnóstico precoz y el tratamiento precoces son elementos claves a nivel individual para evitar estos efectos y secuelas de estas infecciones y a nivel colectivo para disminuir la transmisión a otras personas. Recientemente el Ministerio de Sanidad, doctor, ha presentado su nueva campaña para prevenir precisamente las infecciones de transmisión sexual en jóvenes. ¿Cree que todavía hay mucha desinformación de lo que suponen estas infecciones? Sí, yo creo que la campaña tiene que ser bienvenida, era necesario, es adecuada, es lo que decía antes, que tiene que recuperar el prestigio social del preservativo, pero sabemos que las campañas tienen un efecto limitado sobre las conductas de las personas, ¿no? Por tanto, parte de las campañas es necesario, primero, servicios adecuados para los jóvenes, que les sean fácil ir y explicar su actividad sexual y eventualmente se pueden hacer los test diagnósticos que correspondan, que se les dé información preventiva, que se les facilite el acceso a los preservativos y, evidentemente, y esta yo creo que es una asignatura pendiente en España, la educación sexual en las escuelas desde edades jóvenes, ¿no? Hay encuestas que demuestran un desconocimiento importante por parte de los adolescentes más jóvenes de muchas de esas enfermedades, ¿no? En España hemos hablado mucho del SIDA, pero el SIDA seguramente es la infección que menos impacto tiene en esta población y lo que se debe hablar es de estas otras que son mucho más frecuentes, menos estigmatizantes o deberían serlo y que por tanto se normalice la actitud en frente a estas patologías. Al igual que por parte del profesional, ¿no? Profesionales de atención primaria, de centros especializados, hemos conseguido que la historia de hábitos de vida en relación al ejercicio y en dirección al tabaco o al alcohol esté muy sistematizada, pero en cambio en relación a las relaciones sexuales lo está menos porque nos cuesta más, ¿no? Por tanto, yo creo que se tiene que normalizar por parte del usuario y también por parte del profesional. Para normalizar, como usted dice, doctor, ¿qué mensaje daría tanto a padres como a educadores, incluso a profesionales sanitarios, para contribuir precisamente a prevenir esas infecciones de transmisión sexual entre los adolescentes? Que aunque no se puede generalizar, como usted decía, a nivel nacional, este estudio del Hospital de Basurto sí que da un poco indicadores claros de que este tipo de infecciones van en aumento. Sí, yo creo que lo más importante en nuestro contexto en España, que quizás es un poco distinto de otras sociedades nórdicas, es desmoralizar las relaciones sexuales y, por tanto, las consecuencias de una salud sexual no sana, ¿no? Yo creo que este es el primer principio precisamente para poder promocionar una salud sexual sana, informada y segura, ¿no? Y yo creo que esto pasa por poder hablar de esto con los padres, con los profesionales, con las escuelas, sin estigmatizar ni moralizar ningún tipo de relaciones y aceptando que en estos momentos, ¿no? Siglo XXI, las cosas son como son y que por tanto tenemos la obligación de facilitar al máximo información y mecanismos para que los jóvenes valoren también la seguridad, el placer, evidentemente, pero también la seguridad en sus relaciones sexuales.
Doctor Casabona, recordamos epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales.